soy Carlos Pañi, trabajo en el diario La Nación como columnista político en la ciudad de Buenos Aires. Estoy ahí desde el año 2007 y antes me desempeñé durante aproximadamente 18 años en un diario más especializado que se llama Ámbito Financiero, también escribiendo sobre cuestiones políticas de la Argentina sobre todo y también de la región. Un gran debate, antes que nada, una gran discusión, pero muy poco más, porque el gobierno se ha empantanado en la aplicación de la ley. Es una ley que, más allá de su contenido y del avance que representa sobre la organización de los medios, técnicamente es una ley muy endiablada porque tiene demasiadas modificaciones, demasiados artículos que son de difícil implementación, con lo cual los efectos de esta ley han sido, la verdad, bastante pobres. Se sancionó en el año 2009, fines del 2009, y no se ha logrado prácticamente alcanzar ninguno de los objetivos que la propia ley se proponía. En realidad, la ley fue dictada con una cantidad de coartadas o de excusas para lograr un objetivo, que es la segmentación o la fragmentación del Grupo Clarín, que es el grupo más importante de medios de comunicación en la Argentina, sobre todo en el campo audiovisual. Pero el Grupo Clarín ha encontrado en la justicia que le reconozcan determinados derechos o por lo menos determinadas medidas cautelares que suspenden los artículos que estaban destinados casi exclusivamente para ese grupo. Con lo cual, el efecto principal que pretendía el gobierno alcanzar con esta ley no lo obtuvo. Y como no lo obtuvo, empieza un segundo capítulo de esta avanzada que ya no es sobre los medios, sino sobre la justicia que no le permitió al gobierno dominar a los medios. Y bueno, y en esa discusión estamos. Ha habido una reforma judicial bastante muy controvertida en la Argentina, que acaba de ser declarada inconstitucional por la Corte, y esto generó una enorme tensión entre el gobierno de Cristina Kirchner y la Suprema Corte de Justicia, que en su mayoría la mayoría de sus miembros fue designada por el propio gobierno cuando llegó Néstor Kirchner al poder en el año 2003. Bueno, yo creo que, Néstor Kirchner tenía una forma de entender la política que suponía que era imposible relacionarse, una idea bastante obvia, relacionarse con la gente sin una organización en el medio. Y eligió algunas organizaciones para desarrollar su proyecto político. Vista la sociedad como trabajadores, digamos, eligió a un sindicalista como socio que fue Hugo Moyano, un líder del sindicato de camioneros. La relación con Moyano fracasó y ahora Moyano es uno de los líderes sindicales que más se opone al gobierno. Para la sociedad entendida como audiencia, él tuvo la fantasía de sellar una alianza con Clarín y le gustaba mucho cultivar ese grupo. El gobierno se empeñaba en darle primicias. Prácticamente el único canal de televisión donde Kirchner concedía entrevistas era el canal de televisión de Clarín, hasta que se produce un gran conflicto en la Argentina por un aumento de impuestos al sector agropecuario que hace prácticamente estallar el país. Y bueno, obviamente Clarín cubre esa manifestación y ese conflicto que duró 3 meses con sentido crítico. Esto lo vuelve a Kirchner lo pone muy enojado respecto de Clarín y decide iniciar una especie de retaliación o de represalia, para la cual termina aprovechando la mayoría parlamentaria que tenía del año 2009 y para sancionar esta ley, cuyo objetivo principal es segmentar a Clarín y con el argumento de la desmonopolización. Me parece que el gobierno ha logrado muy poco en esto. Lo que más ha logrado es legitimar a Clarín como un factor importante del juego democrático en la Argentina, y como un medio crítico del gobierno en un momento en que la crítica al gobierno empieza a ser más difundido, empieza a tener más consenso, sobre todo por las dificultades económicas que atraviesa la Argentina. Entre otros muchos medios, Clarín tiene un canal de televisión abierta y una radio que se escucha mucho. Pero desde que el grupo asumió una actitud de mayor crítica al gobierno,
ha logrado el gobierno que el segundo de radio cotice en el mercado como nunca cotizó antes, gracias a la crítica de los periodistas del Grupo Clarín al gobierno de Cristina. Con lo cual me parece que el efecto ha sido el contrario del buscado, bueno, y esto no es la primera vez que le pasa al gobierno en muchos aspectos, en la política energética, en la política de precios, en la política cambiaria y también en la política comunicacional. Bueno, el gobierno ha tenido al comienzo, justamente cuando tenía o pretendía tener una alianza con Clarín, una actitud muy reacia hacia las radios comunitarias. Y tenían dificultades muy grandes para entrar en el dial. Ahora, uno de los objetivos de la ley de medios fue favorecer ese tipo de radios, en gran medida porque muchas de ellas no solamente expresan la ideología del gobierno, sino no se podrían sostener sin la publicidad del gobierno, con lo cual es una especie de estatización subliminal. Pero administrativamente, sin que nadie se les oponga, nada más que con las dificultades que ellos tienen frente a sus propias torpezas, no han podido hacer los concursos que implica darle a estas radios las licencias que ellos mismos pretendían darles cuando se sancionó la ley, con lo cual esto también está un poco como empantanado. Bueno, hay un problema que tiene que ver con el formato de la vida política. A mi juicio, el problema de la relación de los gobiernos con la prensa a escala internacional, nacional o provincial tiene que ver, es la derivada de otro problema. No es un problema originario, es un problema que deriva de otro, que es la baja competitividad de la política. Es decir, donde tú tienes democracias prácticamente de un solo actor, donde la oposición es muy débil, donde la diferencia entre el que gana y el que debería controlarlo en las elecciones es de 37, 38, 40 puntos o más, los gobiernos tienden en esos casos a encontrar que la prensa es su principal adversario y avanzan sobre la prensa porque encuentran en la prensa su principal límite. Formosa, igual que otras provincias del interior de la Argentina, son provincias caracterizadas por sistemas políticos muy poco competitivos, muy caudillescos, donde hay una confusión casi absoluta entre el Estado y el gobierno y el partido y el caudillo, y por lo tanto la aparición de prensa crítica ahí les resulta absolutamente antinatural. Y bueno, y se ponen muy nerviosos cuando eso sucede.